Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy os traigo la review de las PlayStation VR. La verdad es que cada vez que digo PlayStation VR me siento un poco ridículo. Antes que nada quiero daros las gracias a todos aquellos que me estáis apoyando en Patreon, porque gracias a vosotros esto es posible. Bueno, pues nada, virtualmaníacos, ya estamos por aquí y como he comentado al principio del vídeo, vamos a hacer la review de las PSVR de Sony. Un visor de realidad virtual que, como ya sabéis muchos, tiene unas especificaciones muy bajitas, pero que desde luego junto con una PlayStation 4 o una PlayStation 4 Pro vais a tener un sistema de realidad virtual totalmente funcional en vuestro hogar. Si algo tengo que decir de todo esto es que al principio nunca probé las PlayStation VR porque tenía miedo de que me defraudaran y evidentemente al defraudarme pues hacer el vídeo correspondiente y decir que básicamente pues que están a la altura del betún. Pero la verdad es que quise esperar hasta poder disponer de ellas en mi casa y poder hacer todas las pruebas correspondientes sin tener que aprovechar pues que la tenga un vecino, que la tenga un amigo o probarlas en alguna feria. Y todo esto tenéis que comprender que es así porque de esa forma puedo hacer todas las pruebas que yo crea y puedo experimentar. De esa forma pues poder conseguir el mejor FOV, poder saber por mí mismo cómo colocarlas perfectamente, poder aprovechar todo el espacio que tenga o cualquiera de estas historias. Además también el probarlas con una PlayStation 4 Pro también a lo mejor supondría el hecho de que no todo el mundo tiene acceso a esa consola. Y la verdad que elegí desde un principio siempre empezar por lo más bajo. Y de esa forma poder transmitiros a todos vosotros cómo se ve estas gafas con la consola más flojita que tiene Sony en el mercado. Y la verdad es que tengo que decir que a mí personalmente me ha sorprendido. Así que no os perdáis ni un solo minuto de esta review porque creo que os va a gustar. Y ya sabéis, si os gusta el vídeo y demás, darle ahí al like. Bien, pues nada, virtualmaníacos, como comenté en el otro vídeo en el que hablaba de las HTC Vive y de las Oculus Rift, hoy voy a hacer lo mismo prácticamente con las PlayStation VR. Y entraré en comparación en determinadas cosas con los demás dispositivos de PC. Pero quiero que veáis toda la review porque creo que es bastante interesante. Bien, lo primero que tendría que comentar es su aspecto físico. Desde luego, su aspecto físico cuando abrí la caja me dejó bastante que desear. Estamos hablando de plástico que no tiene ni más ni menos. Sí que es verdad que me llamó la atención un poquito el tema este de lo que serían las solapas que cubren para el tema de la cara, porque realmente no llegan a tocarte y si te tocan no presionan, que es lo importante. Pero bueno, yo hasta entonces no lo sabía. Siempre había escuchado rumores de que eran las más cómodas, de que no había punto de comparación, pero yo nunca la había probado por mí mismo. Como podéis ver, tengo el modelo 2 de las PSVR que salieron, que incorpora un sistema para colocar aquí el auricular y que no se quede colgando. Bueno, la verdad es que al principio el tacto no me gustó nada. Me daba la sensación de un producto de plástico casi de juguete que era bastante caro. Pero bueno, no pasó nada, yo simplemente seguí la guía para conectar todos los cables que tienen, que no es precisamente pocos, y bueno, me dispuse pues a jugar un rato. Lo primero que tengo que comentar también referente al tema de la ergonomía, porque creo que es bastante importante. Este visor se considera el dispositivo más ergonómico y más cómodo, y tengo que darle la razón a todas aquellas personas que lo dicen. Y a las personas que no les termina de convencer, comentarle que esto es ergonomía. La ergonomía simplemente es un factor que hace que todos los usuarios se sientan más cómodos. Si hay alguien que no se siente cómodo con esto, puede ser por una apreciación personal o una interferencia en sus propios valores, porque tened en cuenta que yo no me voy a casar con ninguna marca y hay gente que sí que es verdad que parece que le está pagando la marca por vender un producto. Yo en mi caso lo he comprado con mi dinero, con el dinero que me han dado la gente de Patreon y ahí la tenéis. Para colocarse las gafas, la verdad que tardé un tiempecito en darme cuenta de cómo colocármelas, viniendo de Oculus Rift o de las HTC Vive, donde tú ajustas y simplemente te colocas y por regla general el 90% de las veces cae justo. En este me di cuenta de que cada vez que me las coloco tengo que ajustar bien el FOV, porque de lo contrario puede que vea turbio. Una cosa importante es que todos los que os compréis las PlayStation VR desde el principio os metáis en ajustes de la consola cuando las tengáis conectadas y que hagáis toda la configuración, desde los sensores hasta el ajuste de IPD. Tenedlo en cuenta porque si no es posible que no veáis bien. Bueno, para colocarlas simplemente lo único que tenéis que hacer es, yo agarro de aquí arriba, presiono el botón que tengo atrás, estiro
y me la coloco aquí. Después ya simplemente lo único que hago es ajustarla subiéndolo para arriba y para abajo. Y también una cosa importante, intentar ajustar esto porque si no se os puede quedar abierto por debajo y que os entre luz. Una vez que ya habéis encontrado el punto dulce de la lente y esto lo habéis ajustado, tienes un botón aquí que te permite alejar y acercar el visor. Francamente, después de tener todo esto un buen rato puesto, puedo decir claramente que este es el dispositivo de realidad virtual más cómodo que existe actualmente en el mercado. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que vendrían a ser las lentes. Obviamente tenemos que hablar de estas lentes porque son una maravilla para un visor de realidad virtual. No son lentes Fresnel, con lo cual no tienen ningún tipo de glare. A nivel FOV nos encontramos con un FOV un poquito más reducido que el de las Oculus Rift, con lo cual puede ser el visor de realidad virtual que menos FOV tengan. Por lo tanto, puede ser esa la causa por la cual mucha gente no disfrute de la realidad virtual en PlayStation VR y crea que no tiene inmersión o sensación de presencia. Una vez dejado esto al lado, todo el tema de aberraciones cromáticas está bastante bien, pero sí que es verdad que hay que decir una cosa, y es que cuando te ajustas el visor cuesta bastante encontrar el punto dulce. Eso sí, una vez que ya lo has encontrado, lo único que tienes que hacer es apretar la diadema y disfrutar de tu mundo virtual. Bien, una vez dejado esto aparte, vamos a hablar un poquito de la pantalla, esa pantalla que tanto ha dado que hablar. Nos encontramos con un panel de 1080p que no tiene SDE. Ojo, es muy importante, no tiene SDE, pero debido a su resolución sí que se ven bastantes los píxeles. Y es debido a la resolución que tiene, que es bastante grande. Son 1080p, que es bastante menos que cualquier CV1 o unas Vive. Comentar también que este tipo de pantalla tiene el efecto Mura, lo que vendría a ser una especie de puntitos blancos que se ven en las pantallas AMOLED cuando están apagadas. Y ya simplemente comentar que debido a lo mejor al tema de disimular el SDE, se presenta una especie de niebla blanquecina en las pantallas cuando hay un negro puro, lo cual hace que si tienes que ver algo que sea muy negro, no lo veas negro del todo. En definitiva, nos encontramos con unas lentes bastante buenas en una pantalla que es bastante pequeña para que no sufra la PlayStation 4 cuando tenga que ejecutar esos juegos. Y ya no solamente eso, sino hablar de esos 60 Hz que normalmente van interpolados a 120 Hz, lo cual hace que todo se vea extremadamente fluido. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito del tema de los mandos. Por un lado tenemos el PlayStation Controller, o como se quiera llamar aquí en la consola de Sony, que básicamente es el mando de toda la vida, que tiene una lucecita que además te permite tener tracking en determinados juegos, por ejemplo Astro Bot, y que en otros juegos pues te permite incluso hasta coger objetos, porque en la demo de VR Worlds que viene con este visor te permite incluso interactuar, tenerlo como una pistola y demás historias. Sí que es verdad que no es el mejor sistema, pero oye, si no tienes los mandos Move, por ahora puedes ir tirando con esto. Después en juegos de carrera, juegos tipo Wipeout, el Gran Turismo, etcétera, pues evidentemente tienes esto, tendrás volantes y demás historias que harán que la inmersión se gane todavía muchísimo más. Y después para juegos tipo Red Matter, Space Pirate Trainer, In-Death, a lo mejor algunos sí añade soporte para poder jugar con este mando y otros no. En el caso de Red Matter yo por lo menos no he encontrado la opción para poder jugar con el controller y he tenido que terminar jugando con un mando Move. ¿Qué son los mandos Move? Bueno, pues esto es una tecnología que salió hace ya bastante tiempo, por la época de la PlayStation 3, que manejaba con unas cámaras y mediante unos acelerómetros, magnetómetros y demás historias, pues tenías un sistema tipo Wii. La verdad es que me parece bastante impresionante que Sony haya sido capaz de aprovechar esto para darte manos en realidad virtual. Además, teniendo en cuenta que es un hardware bastante antiguo. En fin, la verdad que una vez que ya pruebas los Move, te das cuenta de que evidentemente no es, por ejemplo, como los Oculus Touch, que son infinitamente más cómodos, pero son más cómodos que las maracas de las HTC Vive, porque tienen un sistema de ergonomía. Ya podéis ver que prácticamente el mando no es un palo, aunque tenga forma de ello. Y bueno, el botón de gatillo se ajusta y está bastante cómodo, y en todos los juegos de pegar tiros es totalmente funcional. Sí que es verdad que en este mando se echa de menos un sistema de movimiento, como puede ser los sticks de los Oculus Touch, pero en algunos juegos lo han resuelto muy bien. Y es que se usa mediante el botón central y apuntando hacia la dirección a la que te quieres mover. No es lo más cómodo, pero funciona correctamente y no hay mayor pega.
En definitiva, un mando con bastantes botones, incluso más que los propios de HTC Vive, y que te solucionarán muchísimas historias y que te permitirán jugar a juegos de realidad virtual sin ningún problema. Bien, una vez que hemos terminado ya con lo que sería el visor y los mandos, vamos a hablar un poquito del tracking, que creo que esa es la piedra angular de este visor y donde mucha gente se ha quejado. Y es lógico y normal porque dependemos del FOV de una webcam, que al fin y al cabo pues es como si estuviéramos aquí y tuviera un sistema de tracking óptico con la webcam que tengo ahora mismo aquí colocada. Y obviamente si puedes ajustarla bien, puede darte bastantes sorpresas, que es mi caso. Y además no solamente eso, sino que también parece ser que depende mucho del desarrollador, porque hay efectos de suavizado en el tracking que permiten que parezca que el mando funciona estupendamente bien. Y esto me he dado cuenta con determinados juegos, por ejemplo con el juego de Space Pirate Trainer estuve probando y el tracking era prácticamente perfecto, de hecho estaba bastante sorprendido. En cambio, cuando he jugado a Red Matter me he dado cuenta de que hay pequeños problemas con el tracking, así que al final tiene que ser o depender mucho del desarrollador y cómo haga el juego. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ojo, porque es algo importante. Si un desarrollador es capaz de mejorar el sistema que viene de serie y el resto no, ahí hay un problema y ahí es donde Sony debería de hacer hincapié. Por poneros un ejemplo, en Space Pirate Trainer puedo mover los mandos perfectamente, puedo girarlos sin ninguna historia, pero en cambio en el Red Matter, cuando giro el mando, hace un efecto raro, como que se sube un pelín, ¿vale? No es un efecto que te descoloque completamente, pero sí que es verdad que no es el mismo efecto que puedo tener en Space Pirate Trainer. Para mí ya sabéis que las manos es algo muy importante en realidad virtual y es algo a lo que le doy muchísima importancia. Y ya os puedo decir que por ejemplo yo en Space Pirate Trainer no tengo ningún problema con los Move. Y ojo, creo que esto es importante para el tema de PlayStation VR. Los Move funcionan bien, pero también creo que depende mucho por parte del desarrollador. Tengo que comentar que al principio el sistema de tracking con la webcam, pues como todo el mundo habrá hecho, lo puse encima del monitor o del televisor, siendo la recomendación aproximada que suele dar Sony. De hecho, cuando haces la configuración te dice que lo coloques aproximadamente a unos 140 centímetros del suelo, a no ser que quieras hacer un mejor tracking y te recomienda colocarlo por encima de esos 140 centímetros. Y ahí es cuando ellos ponen el ejemplo de ponerlos encima de la televisión. Bien, como ya sabéis, yo soy usuario de Oculus Rift, que también tiene un sistema óptico de seguimiento mediante cámaras. Y cuando yo ya me puse a investigar en su momento sobre este seguimiento de Oculus Rift, descubrí, antes de que se publicaran en los blogs, que cuanto más alto pusieras el Constellation, mejor iba a ser el tracking, porque el cono que forma la visibilidad del FOV hace que coincida prácticamente con los ángulos de la pared, y eso te hace ganar muchísimo FOV. Además, cuanto más altos lo pongas, más distancia entre la cámara y tú hay, con lo cual tienes más amplitud. Como podéis ver en todos los gameplays que he subido sobre las PlayStation VR, estoy prácticamente pegado al croma. Y eso lo consigo porque yo, mi cámara, mi webcam de la PlayStation 4 la tengo colocada a 1,90 m. Y una vez colocado en esa altura, lo que hago es enfocar hacia abajo. Y de todo esto me di cuenta gracias a Space Pirate Trainer, porque trae un sistema de FOV activo que cuando te acercas a él se marca. Y ahí fue donde lo vi claro y dije, esto tengo que cambiarlo. Y fue cambiarlo y mejorar considerablemente el tracking de mis PlayStation VR. Antes de eso, cuando lo tenía colocado encima de mi monitor, pues tenía los típicos problemas de saltitos o que me acercaba demasiado y me decía que tenía fallo de FOV porque estaba demasiado cerca de la cámara. Una vez que lo he colocado ahí arriba, no suelo tener problema a no ser que no lo tenga bien enfocado. Supongo que no vengo aquí a descubrir la pólvora ni mucho menos, pero ya os he dicho que yo prefiero hacer mis investigaciones por mi cuenta sin leer nada de lo que hagan los demás, y así poder llegar a unas conclusiones claras sin verme afectado por la opinión de otras personas. En definitiva, virtumaníacos, estamos hablando de un visor que tiene potencial para el precio que tiene y sobre todo en la plataforma en la que se está moviendo. Y además simplemente comentar que yo, siendo usuario de PC, muchas veces me apetece más jugar en PlayStation VR. Y es algo que he intentado analizar y saber el porqué. Y creo que la principal causa es su comodidad. Además de los juegos exclusivos que tiene, que evidentemente pues son de una calidad bastante alta. Incluso prefiero que se vea así de mal
funcional, como suele decir mucha gente, a tener que estar pues con dolor de frente, dolor de nuca o cualquier historia que me pueda proporcionar cualquiera de las otras gafas por su incomodez. Desde aquí quiero desmentir que este visor sea malo. El visor no es malo, el visor es lo que es, y es un dispositivo pensado para una casa en un espacio pequeño. No estamos hablando de un tracking absoluto de 3×3 metros, pero también os puedo decir que con la colocación que tengo hecha yo me puedo poner a jugar en el mismo sitio donde juego con mis Oculus Rift. Incluso llegar a tocar el suelo y tener tracking, aunque eso lo voy a dejar para otro vídeo. En fin, virtumaníacos, no me voy a convertir ahora en un Sonyer o como se quieran que se llamen, no voy a ser tampoco ningún talibán de Sony, pero sí que hay que decirle que a lo del César es del César. Han hecho un gran trabajo, es el dispositivo más cómodo, tiene muy buenos juegos exclusivos y bueno, el sistema de tracking muy mejorable pero totalmente funcional. Y nada, simplemente comentaros lo que os digo siempre, si queréis echarme un cable os dejo aquí el link de Patreon y si no pues suscríbete dándole a este y nos vemos por aquí. Hasta luego.